Buenos días, soy Jesús Anaya, arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de la UPM, como profesor en proyectos y en construcción, el departamento de construcción y el departamento de proyectos. Voy a plantear hoy la reflexión sobre el tema de las envolventes de arquitectura. Fundamentalmente, hasta en lo que lleva de curso, se ha estado comentando sobre la necesidad de ese concepto, de establecer ese concepto de sostenibilidad, fundamentado precisamente en el criterio del equilibrio. Se ha dicho aquí por muchos ponentes, y verdaderamente de manera excelente, se han desarrollado cuáles deberían ser criterios para ese comportamiento nuevo, para desarrollar, para concretar un nuevo desarrollo de la construcción y de la arquitectura. Fundamentalmente se ha planteado estableciendo criterios, normas, abundando en el análisis de materiales de nueva factura para mejorar los comportamientos, para cumplir, digamos, determinados requisitos. Yo hoy voy a plantearles algo completamente diferente. Voy a hablarles de algo que ya ha pasado, pero que es realmente el futuro. El futuro ha pasado. Y el criterio de una nueva arquitectura no se puede plantear ni siquiera en los términos en que se ha planteado ahora cualquiera de las ponencias. No es que hayan sido precisamente desafortunadas, sino todo lo contrario. Pero lo que se plantea sobre todo, o lo que se ha planteado, es en realidad un análisis de lo que está pasando o de lo que ha pasado. Y yo lo que quiero plantearles es de lo que va a pasar. La imagen que tienen delante es una imagen excepcional. Hace justamente un año, el 5 de julio del 2010, la sonda Planck tomaba esta fotografía. Es el universo. El universo a 340.000 años desde el Big Bang. Solamente a 340.000 años. Michio Kaku, físico de la Universidad de Nueva York, un extraordinario físico, explicó el alcance de esta imagen. La había predicho prácticamente hacía 10 años. Había planteado que ocurriría, que aparecería algo así. De hecho, la imagen, dice Michio Kaku, que representa, imagínense, si nosotros nos encontramos en el top del Empire State Building, el borde de nuestra galaxia estaría aproximadamente debajo de la primera planta nuestra, es decir, debajo de la terraza, y esta imagen sería solamente una imagen que estaría situada a 7 pies del suelo. El impacto que ha tenido esta imagen ha sido absoluto y total. Desde el 5 de julio hasta el día de hoy, se han producido prácticamente 15 nuevas propuestas sobre la teoría física del universo. Se han reconocido algunas de las intuiciones que el propio Einstein había tenido. Se ha reconocido el valor de los agujeros negros. Se ha empezado a reconocer el valor de las 4 básicas energías y fundamentales del universo. La gravitatoria, la electromagnética, la de fondo, de alto nivel y la de bajo. Pero básicamente lo que ha ocurrido es que se ha reconocido una condición del espacio diferente. Y esto ha sido posible gracias precisamente a los sistemas computacionales. Derivado de ese conocimiento, como digo, desde el propio Hawkins, que en noviembre cambió su teoría sobre los universos, el propio Robert Penrose, hasta hace aproximadamente una semana y media, que la Universidad de Princeton ha podido determinar la velocidad de un electrón en un tiempo determinado, ha permitido definir, por lo tanto, una concepción muy distinta del espacio. En consecuencia, el problema que tenemos en este momento es que se empieza a hablar de universos paralelos y de situaciones muy distintas a las que conocemos, pero que están aquí. No estamos hablando de fantasías ni de fantomas.
No estamos hablando de posibilidades hipotéticas y que la realidad industrial es otra, que la realidad social es otra, que la realidad económica es otra. ¿Ustedes reconocen que también hace un año se puso en el mercado el iPhone? ¿Quiénes de ustedes ahora quitarían su iPhone? Uno de los diseñadores de iPhone, uno de los ingenieros le preguntaron, pero bueno, ¿y qué valor tiene su iPhone? Dice, muy sencillo, ¿por qué ustedes pueden dar todo el software que quieran gratis? ¿Para qué vale? ¿Quién gana con eso? Y dijeron, ¿usted cree que dentro de un tiempo con sus software viviría sin ellos? Así que el mecanismo de vida que estamos llevando ya no está el mecanismo. Estamos pasando a una situación muy distinta. Y estamos planteándonos un universo diferente. Y universos paralelos, dice Michio Kaku. El último salto, precisamente, se refiere a las condiciones computacionales. Desde los primeros ordenadores, en mi antepasado, Torres Quevedo, hasta ahora, no llega todavía un siglo. Desde el primer PC, en 1981, ahora, hace exactamente 2 meses, en la Universidad de Yale se ha comentado y se ha dicho y se ha fundamentado que es posible que en el plazo de 10 a 12 años tengamos ordenadores cuánticos. Es decir, la capacidad de no solamente el sistema binario 0-1-1-0, sino 0-0-1-1. Es decir, estar en 2 situaciones al mismo tiempo. No vamos a hacer el juego sobre que si yo le doy al delay, de pronto mato un archivo y yo mismo me transfiero materialmente sin darme cuenta a otro planeta. Pero evidentemente va a ocurrir algo por el estilo. Vamos a tener una gran capacidad de cambio. ¿Y es que eso son fantasías? Michio Kaku, en el último foro al que asistió de Telefónica, el foro telefónico, vino a expresar sobre las nuevas tecnologías una idea. Los ponentes tuvieron mucho tiempo para explicarse. Pensadores, físicos, economistas, profesionales de la comunicación. Él dijo, solo necesito 20 minutos. Todos esperaban 3 horas de comunicación. 20 minutos escaso. Su comunicación fue muy explícita. ¿Cuál será la vida de cualquiera de nosotros dentro de 10 años? O 12 años. No más, según él. Y dijo muy sencillo, nos levantamos una mañana, el espejo nos mira y dice, ¿está usted enfermo? Debe cambiar su dieta hoy. Así que vuelve a analizar la orina y automáticamente cuando uno va a la nevera le ha abierto ya un dietario, al mismo tiempo ha mandado una serie de informaciones a un sistema central donde se han realizado las compras y se cambiará la dieta de ese día. Va uno a cocinar, toma el café, vuelve a pasar por la puerta, le escanea la puerta y automáticamente dice, no vaya usted al trabajo hoy, ¿está usted enfermo? Uno se empeña y sigue para abajo, así que baja las escaleras, aunque se siente un poco movido, y automáticamente al entrar el coche le para y le dice, no va usted a andar. Usted bebió anoche, tiene tal concentración etílica y su seguro en este momento se ha penalizado con tanto dinero. Vuelva usted a la cama. Ese era un problema. Así que el hombre sale andando y sigue andando por la calle. Le gusta directamente un traje. Al mirarle, saca su tarjeta, directamente la pone sobre la fachada y un sistema de escáner toma su medida, cosa que en este momento ya es posible, y automáticamente realiza la compra, que le llegará en varios días con sus medidas exactas. El escáner de la puerta sabía sus medidas, él solo hace el pago. Es curioso, el pago le hace antes, igual que el control le hace antes, y la penalización también, ténganlo en cuenta. Pero la realidad es que ese día, cuando llegue a su trabajo, prácticamente le van a decir, ¿qué te ha pasado? Y lo que sí está claro es que en todo ese mecanismo de cosas, todo ese movimiento que parece algo fantasioso, en este momento Michio Kaku dijo, podemos elegir cada una de las empresas y darles a ustedes directamente qué empresas actúan y hacen esto. Ejemplo,
Levi's escanea sus pantalones y a cada uno de nosotros nos da nuestra medida exactamente. Panasonic hace nuestras bicicletas al gusto, color, textura, medida exacta, directa, en Japón, y así sucesivas cantidad de empresas. Por lo tanto, plantearnos cualquier mejora, cualquier comportamiento adecuado a una estructura de normas, de criterios que nosotros consideramos que son los favorables, será un acercamiento como los que tenemos ahora, es decir, un acercamiento con coeficientes de seguridad. Mejoremos el comportamiento de la emisión de CO2, mejoremos los sistemas de refrigeración, mejoremos, hagamos que... Pero son todos sistemas que se basan en un proceso de acercamiento, de criterios y de hipótesis. Lo que se está planteando nuevo, la nueva revolución que se está planteando es la revolución digital. Y por lo tanto ya no hay un sistema de acercamiento, no hay un cálculo de estructuras con un sistema de acercamiento a un coeficiente de seguridad de acuerdo con unos criterios. Hay un replanteamiento en el que el concepto de precisión es absolutamente diferente al actual. Esas intuiciones las tuvieron evidentemente artistas como Palazuelo o como Waterloo. Estructuras en las que realmente el valor de la geometría, la definición del espacio, es el cambio sustancial al que nosotros tendremos que ir. Dentro del campo de la arquitectura, dentro de la disciplina de la arquitectura, el instrumento fundamental es la geometría. Y el conocimiento de la geometría, por lo tanto, va a establecer los criterios nuevos de desarrollo de cuáles son las condiciones del hábitat. Y evidentemente, por encima de cualquiera de ellos, las condiciones de esas envolventes o de esos elementos diseñados, por supuesto, digitalmente. Serán precisamente los criterios de Digital Design, la capacidad de definir digitalmente geometrías no racionalistas, no racionales, sino establecer una geometría nueva, una geometría de superficies complejas. Cuando Archigrand mostró en los años 60 esta imagen, la burbuja de Jaegerle, realmente todo el mundo pensó que era una fantasía. Vieron todo como una estructura singular, solamente algo, ayer se empleó incluso la palabra hippie, y curiosamente era un nivel verdaderamente de intuición extraordinario. Archigrand planteaba una estructura singular, fíjense, un envoltorio probablemente translúcido o transparente, probablemente intercambiable en su coloración, con un aislamiento, las personas están desnudas, se mantienen en una temperatura agradable, con una estructura no rígida, elementos flexibles, acomodables, con cámaras y multicapas, pero sin ninguna definición aparentemente técnica. Si nos fijásemos con más atención podríamos encontrar probablemente también muchas intuiciones técnicas avanzadas. En ellas la máquina está exterior, a la membrana. Participaba todavía de un criterio de esa máquina para vivir que el movimiento moderno había lanzado. Todavía le quedaban restos. Y la membrana, sin embargo, es algo muy nuevo. Imagínense que esa máquina ha desaparecido. Eso es lo que llama Pitt, Joseph Pitt, el future shock. Hemos pasado de un sistema, de una sociedad industrial o posindustrial, a una sociedad electrónica. Pero de esa sociedad electrónica vamos a pasar a una sociedad digital, o estamos ya en una sociedad digital. Esa sociedad digital, comentaba, que se fundamenta en un criterio de precisión, el concepto de precisión. ¿Qué precisión?
¿Cuál es el valor de la precisión? Sobre todo en un momento en el que las teorías sobre el universo, a las que aludía Michio Kaku, precisamente son las teorías de la indeterminación. Las teorías en las que no conocemos, sabemos que hay electrones, pero no los hemos visto. Sabemos que se mueven, pero no sabemos exactamente en qué punto está en cada momento, aunque acabamos de decir que hace una semana y media han podido medir, al menos, un cambio. Es decir, es la precisión en la sociedad o en la teoría del universo de la indeterminación. O conocemos la velocidad del electrón o conocemos su posición, pero no las dos al tiempo. El concepto de precisión, curiosamente, es, desde el punto de vista del mundo digital, un concepto que trata de emular la naturaleza, los procesos naturales. Así que no habrá criterios ni procesos de, digamos, camaleónicos o de reproducción de la naturaleza, sino de emulación de la naturaleza. Esa sería la condición de ese concepto de precisión. Significaría en una envolvente como estas la capacidad de poder reproducir un proceso natural. Las envolventes, por lo tanto, de esa arquitectura serían sistemas nuevos. Son sistemas nuevos. Pueden serlo en este momento. Cuando vemos el proyecto de Future System de comienzo de siglo, el CEC de Londres, se miraba como una fantasía también de cómic. Lo más curioso es que justamente en el comienzo del siglo XXI, no era posible de ninguna manera construir estas piezas. No era posible construir esa estructura continua de doble curvatura para esta torre. Sin embargo, se pudo empezar a definir. Con sistema, por ejemplo, de CFD, de Computer Fluid Dynamics, un software que determina el comportamiento de los fluidos y, en concreto, el movimiento del viento, de tal manera que podía establecer las condiciones de esta torre para definir lo que sería una turbina en medio de Londres y ser autoabastecible. A pesar de todo, la estructura de su borde era imposible de definir. No existía, aún en 1999, el año 2000, una condición que pudiera definir las superficies continuas. Ese es otro de los factores determinantes del concepto de precisión, la continuidad. El concepto de continuidad estructural, el concepto de continuidad superficial, el concepto de continuidad material es una nueva formulación dentro del sistema digital. Las estructuras no se realizarán o no se realizan en ese entramado como sistemas sobrepuestos o yuxtapuestos. Se pueden establecer superficies continuas y, por lo tanto, determinar sus capacidades. Este Gatehouse, diseñado por el que iba a ser después miembro de DECOI, Gulperto, y que era miembro del equipo de Foster & Partners, diseñaron esta pieza en 1995. Incapaces, absolutamente incapaces de definir constructivamente esa pieza. Un centro de música y para Gateshead, la ciudad de Gateshead, absolutamente imposible de desarrollar, ni estructuralmente ni constructivamente. Curiosamente, el posterior proyecto que sí se ha llevado a cabo es una solución mediante toroides de bastante más bajo nivel que este. Pero la realidad es que esas estructuras han sido un caballo de batalla en la intención de los arquitectos y está siendo en la intención de los arquitectos continuamente. Hace 2 años, Zaha Hadid planteaba esta imagen, esta estructura, digo esta imagen porque no sabemos si es real, el que estuvo en Venecia sí sabe que era real, de esta escultura, o mueble, o edificio, o sintonía. No sabemos qué es.
Era una estructura efectivamente continua, con un material continuo, con composite, realizada en composite, y que lo primero que nos llama la atención es que no podemos definir su escala. No sabemos si está sobrepuesta la imagen sobre el edificio o si es real. ¿Cuál es el tamaño del edificio? Lo que sí está claro es que ese valor de la escala también obedece a nuevas pautas. De hecho, los dibujos que veíamos al comienzo de las geometrías eran la base de esta Cindy Crawford, que es una imagen, no es una fotografía. Era exactamente el conjunto digital que hemos visto al comienzo. No podíamos definir exactamente cuál era el valor de esa geometría, pero es Cindy Crawford. Esta es la imagen real de lo que hemos visto al comienzo. Quiere decirse que nos encontramos, por lo tanto, en un campo nuevo en el que todos somos considerados como una matriz de puntos continua, a la que podemos relacionar punto a punto, y que consecuentemente, en esa condición nueva, se va a replantear el nuevo concepto también de arquitectura, lo que sería la arquitectura no estándar. La arquitectura no racional, la arquitectura que por lo tanto va a plantear un paso muy complejo y muy nuevo. Es la arquitectura que no se va a basar sobre la condición de la aeroindustrial, sobre las condiciones de la taylorización, de las condiciones de la producción masiva de componentes a low cost. Se trata, por lo tanto, de encontrar la producción de uno sobre uno. Se trata de encontrar, por lo tanto, un sistema en el que cuesta lo mismo hacer 1000 que repetir 1000 veces 1. Se trata de diseñar un componente de forma única económicamente. Y por lo tanto, los criterios de capacidad de desarrollo de geometrías serán completamente nuevas. El primer problema con el que nos encontramos, por ejemplo, en las geometrías tradicionales que hemos utilizado, era, por ejemplo, la estructura continua de curvas mediante tangentes. Pero automáticamente, mediante sistemas nuevos de curvas, podemos plantear lo que se denominan curvas NURBS, Non-Uniform B-Spline, estructuras nuevas que lo que replantean es la capacidad de definir esas curvas. Fíjense en estas curvas, las podemos definir simplemente por tensión de sus bordes, de tal manera que pueden variar y pueden, entre dos puntos determinados, existir infinitas curvas. Todas ellas absolutamente continuas y que además nos permiten definirlas desde algoritmos matemáticos. De hecho, las soluciones, digamos, que se acomodan en un momento determinado paramétricamente, dándoles valores a condiciones de resistencia, de equilibrio, son condiciones como las curvas de Bézier. Curvas que nos permiten determinar valores principales o normales y, en consecuencia, establecer criterios sobre esas geometrías. Es decir, el control de la geometría. Evidentemente, sobre esas valoraciones cabe cualquier circunstancia. Esos parámetros o esas parametrizaciones se pueden ofrecer directamente dándoles situaciones, valores de iluminación, valores resistentes, etcétera, acústicos, y por lo tanto establecer condiciones de continuidad del conocimiento del espacio. Si lógicamente pasamos al espacio, esas estructuras de curvas NURBS van planteándonos superficies NURBS o NURBS. Un principio parecido fue el que replanteó precisamente el proyecto de Greenshaw en Waterloo Station. Una serie de sucesión de secciones permitía variar un mismo parámetro de tal manera que resistentemente constituía un valor continuo a lo largo de una complejísima curva. Fíjense que en este caso, en el caso de Waterloo Station, no se fue capaz de dar continuidad a la superficie. Hubo que arriostrar la superficie por métodos tradicionales. El problema sustancial es haber podido conseguir ese continuo estructural superficialmente, no como secciones. Es decir, como una estructura autorresistente y por lo tanto cercana a la teoría de los monocascos.
Esa es una nueva condición también de las envolventes. La capacidad, por lo tanto, de definirse autorresistentemente. Una condición que va a marcar un cambio sustancial en el diseño de los edificios. Distintos software, no vamos a desarrollar, pero algunos como este Lindenmayer software, basados en el crecimiento de las plantas. En nuestra universidad, en la UPM, hay magníficos software, algunos sobre silvicultura extraordinarios, sobre crecimiento de plantas, sirven precisamente para reconocer el comportamiento de desarrollo o posible desarrollo de una estructura de cerramiento o de cubrición. Esto es importante en el sentido de que podríamos variar completamente las condiciones de esos cerramientos. Aquí, por ejemplo, se han comentado varias situaciones singulares. Se ha hablado de la necesidad de la localización, de la necesidad del asoleo, de las condiciones del material de los edificios. Se ha apuntado claramente a la dificultad, en un momento determinado, para cambiar, de acuerdo con las comunidades, las distintas soluciones de construcción, pero todas esas soluciones se reconocía casi su imposibilidad de ejecución. La ciudad que tenemos es la que tenemos. La ciudad que existe es la que tenemos. Y se ha hablado de rehabilitarla. Hay que construirla. Hay que construirla con condiciones nuevas. No se trata de utilizar una máscara o un maquillaje. La máscara cambia la estructura interna. El maquillaje solamente le da directamente nuevos matices. Construir la ciudad nueva es un campo absolutamente también innovador y absolutamente nuevo. Construir las envolventes de esa ciudad es una condición nueva que evidentemente es no el futuro, sino ya absolutamente nuestro presente. Pero hay que hacerlo no con las condiciones y los criterios de hace un siglo pasado, sino habrá que plantearlo con una condición absolutamente nueva. Y eso es obvio en el momento en que la crisis estamos planteándonos un problema claro, que es el problema de producción. Es que se va a poder seguir produciendo, aquí todo el mundo, los ponentes han estado de acuerdo, con lo que tenemos ya no podemos hacer más. ¿Cómo? Con lo que hay ya no se puede hacer más, con toda la construcción que hay. Pero ¿y la construcción que hay es la que hay? ¿Para qué vale mucha de ella? Los criterios sociales han cambiado. Habrá que probablemente, incluso en muchos casos, transformar ese parque en este momento que se trata de vender. Ya se está haciendo, en muchos casos. Y habrá que realizarlo en condiciones nuevas. Así que muchos de estos software que son determinantes en las funcionalidades, como estos Kinetic Software, etcétera, son fundamentales para interpretar, desde luego, una visión de lo que es básico en este momento, que es el concepto de modelo digital. La idea de modelo digital, en este momento, es la base y el fundamento de la nueva concepción de producción. El modelo digital, como vemos estas propuestas, algunos de los estudios de Kasdan y Colatan, de Ruy Bauhaus, una posibilidad de determinar casas diferentes a partir de un modelo topológico único, realmente permiten meternos en una situación distinta de la concepción de la casa. Insisto que todo lo vemos como absolutamente fantasioso y insisto también en, miren sus bolsillos, piensen en las pantallas que ustedes tocan y piensen en la realidad de la naturaleza. Cogen el iPhone o su teléfono, le giran y reproduce la gravedad. ¿Eso es una fantasía? Son formulaciones nuevas de esos modelos, crecimientos embrionarios, software que por lo tanto determinan procesos complejos. Pero centrándonos en este sistema del modelo digital, me gustaría sobre todo darles una reflexión, ofrecerles una reflexión en cuanto que ese modelo digital básicamente va a permitirnos algo sustancial. Y es que por primera vez en la humanidad se puede plantear un hecho que nunca se ha dado. Por primera vez en la humanidad el diseñador va a actuar directamente sobre el producto.
va a actuar directamente sobre la producción. No va a haber intermedios. El modelo digital permite directamente establecer las condiciones del objeto a proyectar, del edificio a proyectar, del puente a proyectar y establecer, por supuesto, la capacidad de producción. Los sistemas de Computer Numeric Control o los sistemas de CAM, de Computer Aided Manufacturing, permiten establecer producción directa desde el momento en que se tiene el digital model. Las primeras experiencias que se produjeron en este sentido no eran completas. El caso concreto del Walt Disney Concert Hall de Gehry permitió acercarse a una posibilidad de estas. Establecer un modelo analógico, escanearle, crear curvas NURBS, a partir de ahí un modelo digital, pero un modelo digital superficial. Y establecer un modelo que permitió definir geométricamente la construcción de sus formas exteriores. En este caso, el modelo se le aplica una solución de software para establecer las curvas gaussianas y, por lo tanto, determinar aquellos puntos complejos con curvaturas por debajo de los 6 milímetros que tuvieran dificultades en la producción. Esa condición de los cambios de superficies de doble curvatura, hiperboloides o paraboloides, con curvas NURBS, ha ido a lo largo de estos últimos años transformándose mediante sistemas paralelos o equivalentes, es decir, utilizando sistemas mediante líneas paramétricas, utilizando la texelización o digamos el desplegable, superficies triangulares para definir esas curvaturas, pero lógicamente han sido sistemas equivalentes, como este proyecto de NOS del parque o del pabellón marino, que en realidad han utilizado una asimilación a los procesos o un acercamiento a los procesos de doble curvatura sin entrar precisamente en todos esos esquemas. De hecho, el City Hall de Londres es una apreciación bastante cercana a esos procesos. Una situación en la que se acercan los sistemas tóricos, el que prácticamente lo que inicialmente iba a ser una esfera, se trata de acercar a una geometría mediante formulaciones tóricas y replantear mediante texelización, es decir, mediante texelas, mediante elementos tangentes, una reproducción de la forma diseñada inicialmente. Sí le sirve, en este caso a Foster, el poder dar condiciones a ese modelo para poder redefinir condiciones lumínicas, de reflexión, etc. y por lo tanto medioambientales. El modelo medioambiental es determinante para el diseño de las envolventes. No se puede establecer condiciones genéricas y después decir solamente que vamos a comprobar cuáles se cumplen y cuáles no se cumplen. Ya no es posible. La condición fundamental es poder analizar mediante ese modelo las condiciones posibles de comportamiento, ese grado de precisión al que aludía al inicio. Acústicamente también se desarrolló en lo que era el Gran Hall y de hecho desde el punto de vista de la producción se facilitó este desarrollo de todo el número de piezas, más de 1500 diferentes de vidrio que después se cortarían directamente sobre moldes de polietileno. Por lo tanto, analizar cualquiera de las soluciones que estamos viendo en este momento, que conocemos, otra de las obras de Foster, viene a ser la misma solución. El profesor Slide ha tenido precisamente y tiene uno de sus desarrollos más excepcionales en este tipo de arquitecturas, que evidentemente tratan, hasta el momento en este caso, tenía más de 4.500 piezas de barras, 4.500 barras, más de 1.200 nudos diferentes, mediante sistemas de CNC, de Computer Numeric Control, evidentemente poderlos manipular, poderlos tornear, diferenciarlos. Evidentemente también han salido otra serie de soluciones, acercamientos mediante pequeñas pestañas y ángulos, movimientos que se acerquen a esa capacidad de movimiento libre, pero sí tenemos que ser conscientes que los nuevos procesos industriales
ya no son procesos industriales, sino los nuevos procesos digitales, van a facilitar, desde luego, el hecho de poder avanzar una solución en la que toda esta complejidad infinita posible de soluciones diferentes se pueda realizar con el coste más bajo. Por lo tanto, ese es el cambio sustancial al que yo aludía de modelo 1, construcción 1, frente a construcción industrial. Esa es la solución equivalente de Gatehead del propio Foster, que vemos que varía sensiblemente la realidad a lo hecho. Todos estos procesos tienen una parte fundamental en los mecanismos en este momento de construcción. En los mecanismos o en los procesos más bien de fabricación. En muchos casos, digo mecanismos porque siguen participando las máquinas de un proceso mecánico, lógicamente, y de una parte eléctrica, que irán, lógicamente, también robotizando sus procesos y, por lo tanto, creando fases de producción, por sinterización y otras, que realmente en los que la mecanización es de bajo nivel o va a ir desapareciendo. Situaciones en las que, como este robot, por ejemplo, imagínense, es una pieza que prácticamente en un edificio de 14 plantas en Tokio le ha construido completamente desde el corte de los perfiles, ha hecho el diseño, le ha pasado los sistemas del modelo digital, ha ordenado el estocaje de material, ha utilizado un sistema de grúa, él mismo, se ha subido directamente y ha hecho en 6 meses una construcción de 1.500 metros cuadrados con un número de plantas elevado y, evidentemente, con la precisión exacta robótica requerida. El problema sustancial es que, evidentemente, cuando pensamos que el otro es una fantasía, la fantasía es cuál es el problema que tenemos de producción y, por lo tanto, de mano de obra. ¿Cuál va a ser el problema del trabajo? ¿Cuál va a ser los criterios nuevos de nuestra dedicación? Pero tenemos que asumir que esta es una realidad. Así que tendremos que replantear precisamente nuestro sistema. Bueno, estos sistemas robóticos efectivamente permiten, con cabezales de 3 y de 5 posiciones, utilizar un gran número de movimientos, por lo tanto utilizar formas convexas, cóncavas, que permitan efectivamente abrir cualquier forma posible. Aquí precisamente les traía de una investigación que estamos llevando a cabo, que está llevando Matías García, un ingeniero y arquitecto de OV Arup, un análisis precisamente de las condiciones posibles de relación de los software y de sus sistemas de producción. Curiosamente, en el propio OV Arup no estaban nada de acuerdo y pensaban que, bueno, que no tendría probablemente mucho futuro, hace casi menos de un año, el servicio. En este momento, Matías García está llevando la dirección de ese departamento, junto con otras personas en OV Arup Ámsterdam, Holanda, y evidentemente han fundado ese grupo en el que efectivamente se han aplicado varias de las investigaciones que hemos llevado a cabo y en las que efectivamente se ve esa relación entre los sistemas de CAD, los sistemas de diseño y los sistemas de fabricación. Curiosamente, los más conocidos y a los que muchas veces se ha comentado, como los CATIA, etcétera, pues, o el Rhino-Zero, no tienen prácticamente ningún mecanismo de relación para los sistemas de producción. Y verdaderamente son sistemas magníficos en cuanto a definición geométrica, pero de muy difícil compatibilidad. Ese es uno de los primeros problemas que en este momento padecemos. ¿Cuál es la compatibilidad entre sistemas de diseño y entre sistemas de producción, de fabricación y de control? Porque es básico, ya que en muchas de las condiciones del diseño del modelo digital probablemente entrarán muy distintos software para distintas cuestiones y todos deberían ser compatibles en una única función: establecer un solo camino de producción. Todos reconocen varias de las ideas y varias de las soluciones que se han llevado a cabo por el propio Gehry. Antes aludíamos a él, como estas Solo Towers
Praga, de Düsseldorf, estas soluciones realizadas con 1.300 paneles diferentes, en los que mediante un sistema de FOAN, una cabeza, un counterlead robótico, automáticamente iba esculpiendo las distintas piezas de los distintos paneles, se vertían y además era reutilizable este material, simplemente se vuelve a comprimir y se vuelve a reutilizar. En consecuencia, la posibilidad de tener formas continuas, que en este caso, bueno, pues como también ayer se ha comentado, probablemente podría parecer un formalismo, pero yo querría un poco transmitirles la impresión de que ese formalismo tiene varias otras direcciones. Piensen en las capacidades de cada uno de esos materiales, las capacidades, por lo tanto, de cada una de esas geometrías y de cada uno de esos paneles, y por lo tanto la capacidad de determinar en cada punto las condiciones de comportamiento medioambientales, de aislamiento, acústicas, etc. Y por lo tanto encontrar un sistema muy diferente de reconocimiento de la construcción en general. Bueno, los sistemas que ya se han comentado aquí de cortes mediante láser, o los más precisos mediante agua con pulverización de paneles, de arenas, de sílice, dan como resultado capacidades como esta de Colatan y McDonald, de la casa que antes les comentaba, en la que en realidad, mediante un sistema de definición de una estructura inicialmente como un semicasco, no llega a ser un monocasco, un semicasco, puesto que tiene algunos elementos de rigidización, se consigue un comportamiento con la aplicación de sistemas como los FEM o FIM, Finite Element Methods, es decir, aplicar un sistema de cálculo matricial sobre las estructuras de CAD y, por lo tanto, reconocer efectivamente el comportamiento estructural de esas superficies, de esas envolventes, determinantes para poder definir elementos estructurales sobre los que se pueda proyectar espumas de FOAN y crear una estructura continua. Es a la manera de los monocascos o de los sistemas de aviones, estas formulaciones, las que en este momento deberían cambiar también el concepto de envolvente, en el sentido de que efectivamente el espacio ha cambiado y ya no existe la máquina de la burbuja que veíamos al comienzo. Es posible, por lo tanto, que toda la concepción de esa envolvente empieza a tener su capacidad no mecánica, sino eléctrica, su capacidad funcional, y por lo tanto no solamente su capacidad de aislamiento o su capacidad de estanqueidad, sino verdaderamente una estructura activa que determine condiciones propias del espacio interior. En un caso muy concreto, Jacob y McFarlane diseñaron esta estructura. Ayer se comentaba la posibilidad, precisamente por Enrique Azpilicueta, muy acertadamente, de la posible solución de aluminios, o que se le podría endurecer cuando se hizo una pregunta sobre las estructuras de aluminio estructural, y efectivamente el alume o aluman es un aluminio existente en el que se han introducido sobre la base de la matriz del aluminio estructuras de filamento de polietene, de tal manera que se da una capacidad resistente a la flexión muy elevada, y es el caso que se utilizó aquí en el restaurante que Jacob y McFarlane diseñaron en el Centro Jacques Pompidou de París. Esta estructura, diseñada con un módulo digital, como ven, con curvas NERSC, basadas teóricamente sobre la cuadrícula del propio Centro Jacques Pompidou, en realidad planteó sobre el comienzo y el inicio de la estructura una superficie continua de aluminio que fuese autoestable y con las condiciones propias de iluminación, etcétera, requeridas por los diseñadores. La formulación de esta estructura singularísima permitió efectivamente producirla simplemente por el sistema de golpeo o de estampación continuo, un sistema que en este momento se puede reconocer y reproducir con la construcción naval, y que evidentemente permite, mediante una fórmula de dócil robotizado,
recuperar cualquier forma diseñada y, por lo tanto, poder disponer de una solución, como se hizo en la solución del restaurante de Jacob McFarlane, de una solución de superficies de doble curvatura en todas las direcciones que se soldaron después y constituyeron su elemento estructural monocasco, también en este caso con un refuerzo, como ven, de elementos mínimo. Ahí pueden verse, se pueden reconocer las curvas resistentes, las isostáticas, y un poco la reproducción de ese esquema de la estructura que finalmente reforzaría los paneles. Estos son los esquemas del software. Creo que esa formulación es fundamental para entender efectivamente una estructura tan compleja como los nuevos ideas, las nuevas necesidades absolutas de ese digital design. Evidentemente, el último punto de una estructura de estas características, de una condición de una solución como este modelo digital, en realidad viene dado por su capacidad de introducir dentro de los materiales que lo componen capacidades activas, capacidades de refuerzo. Los sistemas de composite, por ejemplo, con sensores como los que se utilizan en aeronáutica en este momento, que permiten determinar deformaciones, etc. Composite que en un momento determinado pueden ser sensibles electrónicamente o eléctricamente, permiten hacer activos estos sistemas. Las condiciones, por ejemplo, de refuerzos de fibras de carbono, condicionando precisamente su estructura, los nanotubos, mediante sistemas de geometrías complejas, permiten actuar y recuperar capacidades resistentes en direcciones específicas y en puntos específicos. Pero piensen constantemente como este Aegis Hyposurface de Decoy, de Wulpertop, precisamente el componente que les decía al comienzo en el diseño del Gatehit de Foster, que en realidad ha conseguido una superficie activa móvil, dinámica. Es una superficie extraordinaria de una membrana de goma, una membrana que está soportada o está adherida a un sistema de émbolos conectados a un sistema como digo, de un material composite, termoeléctrico sensible, y que puede facilitar el desarrollo de impulsos de hasta 60 hercios a una velocidad, de 5 hercios a una velocidad de 60 km por hora, cambios de superficie, cambios de iluminación, etcétera. Un material que se diseñó para el hipódromo, el foyer del hipódromo de Birmingham, y que permitió por primera vez utilizar materiales sensibles en superficies de envolventes. Es una condición fundamental. Aquí ven ese sistema de émbolos cerrándose, que da precisamente paso a otro de los proyectos de Wulpertop, que es este Paramorph, un puente que ganó el concurso para Southwark, en la zona del paso de Waterloo Station hacia el norte de Londres, el río, y en el que se planteaba un puente móvil, un puente en el que realmente se da información a todo el que llega directamente de la estación, puede recibir información en sus paredes, puede conectarse directamente al puente y puede establecer, por lo tanto, una interacción dentro de esa estructura de superficies. Creo que, por lo tanto, es una idea verdaderamente importante el definir con claridad ese movimiento de lo que sería el modelo digital. En realidad, el primer modelo digital que se ha llevado a cabo es este de Bernhard Franken. Es un arquitecto, Bernhard Franken Architekten, en realidad es uno de los avances en la teoría de modelo digital. La solución que en este caso estableció es el
primer pabellón BMW, Frankfurt, en el año 2000, 1999-2000, en el que definía precisamente de forma digital el complejo total de toda la superficie de las 1.500 hojas directas de policarbonato exteriores. Su condición, su análisis, efectivamente, partió de superficies gaussianas, estableció un sistema de cuadrícula resistente, cortada con sistemas de corte mediante agua a presión, y definió lo que sería la estructura base de ese comportamiento como monocasco, que cubrió con todas las piezas distintas esta especie de texelización de policarbonato, basada fundamentalmente en un proceso de ejecución continuo mediante el modelado de moldes de Foan, sobre los que se calentó y por lo tanto se curvó las piezas que daban esta estructura gaussiana. Son imágenes del corte de esas piezas de aluminio, y los moldes reconvertibles, lógicamente, que permitían después, sobre un composite para resistir el fuego, el calor, las temperaturas a 150 grados, permitían poner el policarbonato, doblarle con doble curvatura, permitiendo, como digo, la absoluta precisión de sus juntas con más o menos 2 milímetros. Las 1.500, entre 1.500 y 1.600 piezas diferentes. Esto nos da una idea muy exacta de lo que es el concepto nuevo. Tengan en cuenta que la capacidad de producción de esa pieza, cada uno de los elementos distintos, no es un coste. En este momento el sistema robotizado nos permite hacer varios modelos distintos y por lo tanto nos permite reproducir de manera muy claramente cualquier estructura. Esta ola, que también es el siguiente pabellón que realiza, con un análisis efectivamente, un análisis de modelos finitos, permitió desde solamente una máquina de doblado definir un continuo, una estructura tubular, como ven, con dobles curvaturas, de tal manera que toda una sucesión de doblados en dos direcciones, en tres direcciones, perdón, daba un continuo a esa superficie que era autorresistente. Yo creo que son factores determinantes de lo que estamos viendo. Es decir, es una nueva capacidad absoluta. Piensen que en este caso es un concepto estructural, pero son otros valores los que se pueden incluir, por lo tanto, para determinar las condiciones de un proyecto. En este caso, el DINAFOR, el tercer pabellón que Bernhard Frankel plantea, el cliente, BMW, le dice que plantee las condiciones propias del desarrollo de velocidad de un automóvil. No se conocía el pabellón. El diseño del pabellón no se sabía cuál es. Se parametriza una forma con las condiciones de movimiento de un coche y automáticamente le da como resultado una estructura que se va a hacer en este caso con PVC, de tal manera que el análisis de tensión de las superficies del DINAFORM permitió pretensar el PVC y permitió, sobre todo y fundamentalmente, establecer una superficie continua sin arrugas, algo aparentemente sencillo, pero que ya pueden imaginar que no es tal. El sistema estructural, evidentemente también, construido mediante corte y soldeo, facilitó lógicamente ese comportamiento continuo de toda la estructura que vemos postesada. Creo que la visión, por lo tanto, de esa nueva formulación de la producción y del diseño es base para comprender también una nueva formulación de los espacios. Esa formulación de los espacios que, como comentaba al comienzo de esta reflexión, en realidad es una visión de una concepción de universos paralelos, como decía Michio Kaku. Tenemos en este momento una concepción de formas y elementos verdaderamente
mantenido sobre estructuras. Ayer se aludía a esta pieza, que también nos podría hablar el profesor Sly, de diseño de Massimiliano Fuksas, en la que también hay un acercamiento a la estructura, no hay una modelización completa, sí un análisis modular o modelar de todo el conjunto, pero de los nudos de manera distinta. No se han hecho nudos, ha habido un número limitado de nudos, pero aceptaría, por supuesto, en el futuro, en que esos nudos evidentemente fuesen todos diferentes. En realidad, los procesos nos van a facilitar, desde luego, condiciones específicas. Cuando estamos hablando en concreto de los comportamientos, por ejemplo, solares, de los comportamientos, dependiendo de la situación, nosotros tenemos que analizar en realidad la ciudad, por ejemplo, que tenemos, y tenemos que analizar, por lo tanto, sus situaciones, que en muchos de los casos no va a ser no solo la adecuada, sino probablemente será la menos idónea y la más contraria a las exigencias. Eso significa que nos tenemos que mover, y que poderse mover significa poder construir de tal manera que, evidentemente, la geometría que demanda ese movimiento es una geometría compleja. Fíjense en este Bell de Himmelblau, con el proceso que les comentaba antes de moldeo mediante sistemas robotizados en esta empresa holandesa naviera. En realidad ha permitido establecer soluciones como esta panelización de doble curvatura compleja. Y por supuesto, con la precisión que estamos viendo. Eso significa que, lógicamente, también esos movimientos y esas superficies, que en este caso bueno, pues representan nada más que una especie de pequeño signo o pequeña motivación decorativa, si quieren, deberíamos replantearlo como una condición propia frente a las soluciones en las que captadores solares, estructuras, por ejemplo, de iluminación, puedan acomodarse perfectamente a esas geometrías y, en consecuencia, tener un mejor rendimiento de esas normas o esos criterios con los que pretendemos establecer el tratamiento medioambiental de las formas construidas. Por tanto, la movilidad y la transformabilidad de los materiales en este momento y de las estructuras es otra condición básica de las envolventes arquitectónicas. Maderas como esta del Parlamento galés de Rogers, que pueden doblarse por debajo de 30 o 40 grados y, por lo tanto, y de hacerse rígidas, dan una capacidad de definición también absolutamente nueva. Toda esta serie de materiales, sobre todo esa conformabilidad, yo creo que van a dar como resultado, o están dando como de resultado, proyectos como este de Aguilera, del proyecto que ganó el taller de Brancusi para el Centro Georges Pompidou. En realidad, el planteamiento, por lo tanto, ahora es los criterios con los que hemos desarrollado, los que estamos desarrollando, los análisis y la metodología de ese análisis para el comportamiento de la arquitectura que tenemos, ¿son los adecuados? Probablemente deberían decir que sí, deberíamos todos que decir que sí. El problema es, ¿van a ser los adecuados ya? Y por lo tanto, ¿habría que replantearse esos criterios o si básicamente, si son criterios que sean determinantes en las condiciones de un espacio, yo les diría, deberíamos pensar que las condiciones de un espacio también van a variar. Nadie nos podía decir cómo íbamos a tocar para llamar por teléfono o para ver el periódico. Una pantalla. Nadie nos va a poder decir cuáles son las condiciones, por lo tanto, de tactilidad de las superficies que nos rodean. Si son superficies activas, nadie nos puede establecer, de momento, curiosamente, cuáles son los criterios de uso. En el movimiento moderno se estableció una capacidad de las condiciones de uso. Y como esas capacidades de condiciones de uso diseñaron la arquitectura, los módulos industriales del movimiento moderno, de nuestra arquitectura. El funcionalismo se tomó como una condición básica, casi ética, de diseño y de proyecto.
Ahora parece que hemos dado también, por supuesto, unas condiciones técnicas como base éticas de nuestro desarrollo. El problema fundamental es establecer, como decía antes, las condiciones de cierto paralelismo con el comportamiento de la naturaleza. Y no tienen referencias a geometrías racionales o racionalistas. Imágenes como esta que conocen del Hotel de América, con un material como el Hi-Max, que es deformable con bajas temperaturas y absolutamente rigidizable, permite construir de manera única soluciones como estos interiores de Zaha Hadid. Superficies continuas, resistentes, con las características que queramos. Hi-Max en este momento ya está replanteando la capacidad de introducir también otra serie de composite dentro de su material y por lo tanto establecer condiciones. Es verdad que este caso es muy frágil y es una estructura realmente poco confortable desde el punto de vista probablemente estructural, pero deberíamos pensar cuáles son los caminos de esta conformación nueva de esas envolventes. Cuáles son los caminos, por lo tanto, de nuestros criterios, o cuáles deben ser nuestros criterios para establecer los nuevos procesos de diseño. En consecuencia, la capacidad, fíjense, por ejemplo, el minimalismo de este Gaudi Store mediante fibra de carbono y polietene, con una altísima resistencia, ¿no? Establecido simplemente por conformación, o esta de Hanks, del ingeniero británico, este zapato de mujer mediante fibra de carbono y PVC, un diseñador de puentes que diseña también objetos como estos. En realidad nos replantean una visión muy distinta del concepto de la forma, el concepto de la envolvente. Pero fíjense que es continua, es significativo. Aquí el concepto de estructura, el concepto de tacón, de base, de apoyo, no, y además vendrá dado exactamente al pie que se quiere. Es una visión que probablemente en las imágenes de esta Reebok Store en Shanghái de CAP, de Contemporary Architecture Practice, este grupo avanzado en el tratamiento de materiales plásticos y que también está dando unas nuevas ideas sobre el mantenimiento de formas complejas, de geometrías complejas y verdaderamente en ese sentido, en algunos casos, complejas no solo desde el vista de la forma, sino desde el punto de vista del comportamiento, como esta casa para un diseñador de moda, del comportamiento medioambiental, puesto que es una pieza singular en la que todas las superficies son porosas y cabe constantemente, como si fuesen exosuperficies, superficies que transpiran, el establecer intercambios gaseosos y por lo tanto depende de la situación de la persona moviéndose, así se consume energía o no se consume, estableciendo ámbitos distintos, no un comportamiento medioambiental genérico. Ya he comentado toda esa serie de posibilidades de conformaciones plásticas. Me parece que irá en el futuro más cercano robotizando todos los procesos, como se realizan en este momento ya incluso en la industria automovilística, y en consecuencia recreando soluciones complejas de superficies. El valor de la superficie, por lo tanto, y sobre todo los materiales fluidos, para conformarlo, desde luego va a ser otro de los aspectos fundamentales que debemos tomar en cuenta en tales envolventes. Yo comprendo que imágenes tan aparentemente psicodélicas como estas, que solamente serían referencias gráficas de turbulencias o de análisis dinámico de fluidos en imágenes de los años 80 o 90, ahora sean estructuras posibles, construibles, materializables. Por lo tanto, comprendo que puedan resultar alejadas de nuestra
intencionalidad o nuestra buena intencionalidad, bien intencionada, por otra parte, evidentemente, de recuperar lo que tenemos, de mejorar y de establecer condiciones a lo que conocemos, pero yo mantendría las condiciones. Frente al teléfono antiguo, ¿recuerdan alguna mejora? ¿Se recuerda alguna mejora en el iPhone o en equivalente? ¿Hay algo de lo que había anteriormente? De hecho, ¿ustedes reconocen un teléfono? Incluso el cornillo que utilizaban todavía tenía una figuración clara. En el siglo XIX, bueno, perdón, el XX, porque finales del XIX, primero del XX, pero había todavía una figuración clara. Podíamos reconocer incluso por dónde se oía y por dónde se hablaba. Podría ser que se confundiese, pero más o menos había casi una intuición mecánica o funcional de las cosas. El problema fundamental es que estamos perdiendo la intuición funcional de las cosas. El problema es que, básicamente, la funcionalidad ha sido, como decía antes, el fundamento casi moral o ético del proyecto y del diseño. Ahora, significativamente, se crean funciones y se hacen diseños. Se crean los diseñadores, por ejemplo, de teléfonos. Realmente están planteando qué es lo que necesitan. Mi hijo, ingeniero de telecomunicaciones, está planteando en Londres qué se necesita, qué queremos que se necesite. No se plantea resolver una función, se plantea crear funciones. Eso es verdaderamente singular, porque lo que hemos visto hasta aquí es intentar resolver problemas, y lo que está ocurriendo es que se están planteando otros distintos. Novak planteó estos diseños ya antiguos y por lo tanto mediante sistemas de plotter, de cortes, de sistemas de sectioning, producción mediante sectioning y sistemas complejos en las universidades. Verdaderamente esto parecía una innovación hace 2 años y en este momento es algo absolutamente trasnochado. Y verdaderamente Novak es uno de los grandes adelantos, digamos, adelantadores conceptuales de esa visión. El problema sustancial está en que nosotros tenemos que replantearnos el concepto del diseño y el proyecto del modelo digital precisamente a escalarme, de manera escalar. El comportamiento, por ejemplo, de las estructuras celulares, de las fórmulas como estos aluminios esponjados, parte de visiones o estos proyectos de la Universidad de Carolina del Norte, parten de soluciones, en realidad, de estructuras atómicas, de comportamientos matemáticos. Esta división, este planteamiento de Voronoi, de los polígonos de Voronoi, de esa equivalencia en el espacio, que permite establecer algoritmos matemáticos de equilibrio o algoritmos matemáticos de crecimiento, son nuevas posiciones que no dependen de la escala. El problema es que siempre hemos podido definir, y se define, desde luego en construcción, de manera evidente, cómo existe una gran diferencia escalar en la construcción y en el, digamos, acercamiento al diseño de cada caso. No es lo mismo diseñar, desde luego, un edificio pequeño que un rascacielos, o un puente, una viga que un puente de 100 metros. Pero el problema del planteamiento de los algoritmos matemáticos no es la reproductibilidad mediante un acercamiento matemático, como han hecho determinados ingenieros, no vamos a plantear esto, pero conocidos, que han intentado reproducir en un momento determinado esos algoritmos, sino planteamientos nuevos, como el de Matsuro Sasaki, por ejemplo, que está induciendo criterios desde la base del diseño. Sus nuevas ideas sobre flux structures vienen a decir que, básicamente, nosotros, en un momento determinado, cuando planteamos una estructura de una viga, tratamos con unos criterios y unas hipótesis de acercarnos con unos coeficientes de seguridad
a cuál será su comportamiento. De acuerdo a sus nuevos planteamientos, define cuál es la energía potencial, sin embargo, en un sistema de puntos en el espacio, cuál es el sistema de esa matriz de puntos que está estable, y entonces determina que lo más estable es cuando los puntos están en su máxima energía potencial. Así que busca esa energía potencial y establece ese algoritmo matemático en función de esos criterios. Por lo tanto, los desarrollos que estamos viendo, insisto, a partir de toda esa definición matemática, de esa nueva definición, todas estas son soluciones variables, por ejemplo, en el caso de SIN, Yi Yuyi, el grupo SIN, una estructura de variación de las fórmulas de Moebius, de las superficies de Moebius, vienen a ser soluciones en las que efectivamente se encuentra equilibrio. Equilibrio desde la base, insisto, casi atómica. Es el caso de las fórmulas que estaba comentando, de estas superficies, de estas variaciones de superficie. Desde luego, creo que sería sustancial, por lo tanto, volver a redefinir en muchos casos las condiciones de definición de las superficies envolventes. El grupo Matsis nos da un ejemplo muy claro. Esta definición de superficies a través o a partir de esas estructuras de Voronoi. Son acercamientos todavía muy ligeros, evidentemente que sí, y además son soluciones todavía, digamos, con un grado un nivel de investigación básico. Pero, desde luego, sí que empieza a replantearnos, por ejemplo, una transformación de algo fundamental. Y es que el concepto de superficie, o el concepto plano o lineal que hemos tenido y que seguimos teniendo en general con la estructura de geometría racionalista, empieza a transformarse desde el punto de vista del espacio. Las condiciones que nosotros estamos analizando en este momento, por lo tanto, pasan por un valor espacial. Esa condición del valor de Voronoi que tenemos delante es un análisis de esa evolución de los poliedros, de esos polígonos superficiales en poliedros complejos. Lógicamente, es un cambio sustancial. Es una capacitación, por lo tanto, en el que la envolvente y su interior coadyuvan a una misma formulación, la definición del modelo completo. Bien, distintos ejemplos de esas formulaciones que en el MIT se están llevando a cabo precisamente de esas estructuras, pero que tienen en algunos casos ejemplos construidos interesantes. Un caso es el de Ron Arad con el diseño precisamente de nuevas estructuras en este sentido, mediante análisis de curvas NURBS y de planteamientos estructurales de monocasco, desarrolló esta estructura de Lie, que probablemente todos conocerán, en la que realmente la estructura es un cambio sustancial, igual que el cerramiento. La conformación de iluminación también tenía un cambio básico, de acuerdo con el modelo digital. Incluso desde el punto de vista medioambiental, en realidad es una calle, es un centro comercial, pero es una calle comercial. Por lo tanto, estamos planteando también a otras escalas algo que verdaderamente deberá ser básico en el quehacer futuro, en esa estructura urbana que verdaderamente tendrá que transformarse. Ayer precisamente veíamos en algunas condiciones, algunas imágenes, aunque nos pese, pues condiciones de un urbanismo del siglo XIX. Y curiosamente es el que hemos visto reproducir en todas nuestras ciudades. Subimos a un avión y vemos reproducir prácticamente, pues eso, un urbanismo decimonónico absoluto, que lógicamente no va a tener, como también se dijo acertadamente,
pues, las mejores condiciones de comportamiento medioambiental. Lógicamente, si vamos a necesitar transformar nosotros esas condiciones, y es muy probable que lo primero que tengamos que replantearnos es esa diferenciación clara de lo que es la estructura de las superficies del espacio público. Habrá que analizar, por lo tanto, esas superficies del espacio público. Antes aludía al análisis de Matsuro Sasaki en este Kagahara Crematorium de Toyo Ito. Kagahara en realidad es una estructura con ese principio. Es una estructura en la que se ha dado una superficie compleja, y a esa superficie es uno de los principios de Matsuro Sasaki. Aquí comenzó ese interés, desarrolló una estructura de losas, todavía no tenía el modelo de Flux Structure, hasta que verdaderamente el comportamiento posterior en un proyecto muy concreto, como fue este Roles Learning Center, realmente le llevó al desarrollo de esas nuevas estructuras. En el Roles Learning Center de Sanaa, en realidad, sí se replanteó esa concepción diferente. La arquitecta, en este caso, Katsuhiro, planteó una estructura de dos grandes losas continuas con una serie de perforaciones y una topografía, en realidad una especie de topografía de naturaleza. La idea, compleja desde el punto de vista estructural, pretendía que esas dos láminas de manera abstracta fuesen paralelas y constituyesen la esencia del proyecto. Esa topografía iba dando espacios continuos en diferentes localizaciones. El problema, sobre todo, era establecer una estructura continua y transparente como la que producía Sanaa. Matsuro Sasaki entonces se replanteó el proyecto y definió una estructura pesada, la estructura de suelo, y una estructura ligera, la parte superior. En ambos casos, significativamente, empleó un esquema complejo y nuevo. Definió el primer proyecto, un modelo digital de esas superficies. Introdujo su concepto de, con las formas que le había dado las arquitectas, introdujo un modelo estructural en el que buscó esos puntos de máxima energía potencial, mínima energía cinética, por lo tanto, de menor deformabilidad. Y con posterioridad, ese modelo se le dio directamente al arquitecto, a las arquitectas, para decirles: ahora tienen aquí el modelo, muévanle ustedes, como les parezca el resultado, para que dentro de esos límites el modelo vuelva a tomar la posición de máxima energía potencial, en equilibrio. Por lo tanto, Katsuro Sejima en realidad movilizó toda su estructura, la movió como un escultor con las manos, el modelo digital, y el resultado se transformó sensiblemente del inicio. Sistemas de postesado en los bordes, en la construcción, digamos que fue la respuesta constructiva y técnica a esa idea del movimiento contenido de las superficies, de esas envolventes. Por tanto, yo creo que es una también nueva visión del concepto de envolvente, la capacidad de moldearla nosotros en el momento en el que tiene unas condiciones específicas. Dotarla de unas condiciones y, de acuerdo con esas condiciones paramétricas, nosotros establecer el resultado final. No es, por el contrario, la solución en la que a un desarrollo digital determinado, que se puede acercar, un desarrollo de diseño determinado, al que se le puede acercar más o menos las condiciones de confort, las condiciones de comportamiento sostenible, etc., nosotros regulemos con posterioridad, dándole o aplicándole una serie de formulaciones técnicas, un resultado, digamos, deseado. Lo que se va a plantear, al contrario, es establecer cuáles son esas condiciones y sobre esas condiciones dar un resultado de diseño.
Por último, en realidad, obras y ideas que justo al comienzo del siglo no podían ser proyectadas, del siglo XXI, es decir, de hace 11 años. Este proyecto, ganador de un concurso internacional, era imposible de desarrollar. La estructura intuida, hemos visto poderla desarrollar en el Kunterhall de Peter Cook en Graz. La definición del policarbonato de toda su estructura, sensible en muchos casos, con células sensibles para iluminación, con células, con sensores también para lanzar información térmica de calentamiento, etcétera, y por lo tanto conformación espacial, y en consecuencia, y sobre todo, la posibilidad de construir estas piezas de forma digital, de forma robótica, a un coste lógicamente razonable, para un solo producto, para una sola vez. Básicamente, lo que estamos replanteando, por lo tanto, es que aquí hemos hablado, o sea, replanteado muchos casos del cradle to cradle, del de cuna a cuna. ¿Qué va a ocurrir con los materiales? ¿Qué ocurre después con esos sistemas de transformación de esos materiales? Con los desperdicios de estos materiales. Lo primero es que en la propia fabricación el material, en un modelo digital, va a ser el mínimo. Ya hablaba de que la precisión es básica. En segundo lugar, las características de los materiales podrán dotar, lógicamente, de reversibilidad. Y como, desde luego, magníficamente apuntaba Enrique, el concepto de transformar un material continuamente como un valor básico de diseño me parece algo excepcional. Creo que es algo que debería consolidar cualquiera de estas estructuras. La imagen esta podría servirnos perfectamente para identificar estructuras que funcionan tradicionales, otras estructuras que no. Probablemente en la construcción más tradicional eso esté más cerrado, el espacio más cerrado, pero en la ciudad nuestra, en la estructura metropolitana de la ciudad, evidentemente no están tan cerrados los procesos de conformación del espacio, ni sus envolventes, ni sus límites. Y lo que sí se replantea, por lo tanto, es establecer procesos, se ha dicho de rehabilitación, yo creo que es de absoluta reconstrucción o de construcción nueva de la ciudad y de sus componentes. Es obvio que esos procesos se van a dar, y aquí se apuntaba, lógicamente tendrán un costo, lógicamente podrán accederse a ellos o no se podrá acceder, y ahí estaban algunas de las propuestas también que se dieron en el día de ayer sobre la formulación de cómo deberían establecerse los apoyos estatales, de cómo deberían establecerse normativas y directivas que puedan valorar y potenciar, por lo tanto, esa reconversión de nuestra ciudad, de nuestro hábitat, pero que es necesario interpretar en condiciones, digamos, económicas no tan costosas como las actuales. Bueno, no voy a... es el Epsilon, un magnífico plástico, por ejemplo, ya que veíamos antes el plástico sensible, pero como digo, estos materiales de altísima capacidad, digamos, de activar respuestas de los cerramientos, de activar, por lo tanto, también comportamientos económicos fundamentales, yo creo que sí deberían establecerse como caminos de las nuevas disposiciones estatales de apoyo. Lo que sí, desde luego, habría que replantearse es toda la normativa. Porque probablemente la normativa, en estos casos, en general, hablar de normativa no es muy claro ni muy específico, pero sí sería, o muy exacto, pero sí determinadas normativas. La normativa urbanística, por ejemplo, una normativa discrecional que impediría
que los vuelos se produjesen a la construcción actual de determinada manera, que se impediría teóricamente por criterios absolutamente muchas veces discrecionales sobre cuáles son los conceptos de patrimonio que hay que mantener. Todos somos conscientes de estas situaciones y en manos de quien está además estas situaciones, y en consecuencia el problema está que probablemente lo que más ataca en este momento a la sostenibilidad de muchas de las circunstancias, de mucho de nuestro hábitat, de nuestra ciudad, son las propias normativas. Sería un punto, desde luego, a analizar. Bueno, como decía, por último nada más que ver algunas de las construcciones o de las piezas que verdaderamente han llamado nuestra atención en algún caso, pero que yo creo que habría que recuperar desde esa especie de en fin, un sobresalto como esta estación en Innsbruck del tren de Zaha Hadid en vidrio, para reconocer procesos absolutamente estructurales de altísimo nivel. No es de ninguna manera una estructura la que aquí se determina muy especial, es un inicio, es un sistema de un modelo digital que ha permitido un comportamiento de altísima precisión. Si tiene algún valor este proyecto, el Nordmass Park, en realidad es este análisis de una estructura a la que, para poder completar el comportamiento de esa estructura en vidrio con más o menos 1 milímetro de precisión en sus juntas y con radios de curvatura de menos de 5 milímetros, de 5 centímetros en vidrio, se ha utilizado perfiles de polietileno que han cortado, como ven ustedes en sus bordes, cada una de las tangentes exactas para que un medio elástico frente a la estructura metálica permitiese la superficie, digamos, la cubrición de esas superficies vítreos. El valor, desde luego, no se trata de, una catalogación gráfica o icónica, como también se ha comentado aquí, sino el valor, yo creo, de la definición geométrica, me parece que es sustancial. Y esa valoración geométrica que Zaha Hadid plantea en muchos de sus proyectos, que han sido solamente instrumentos de dibujo para ello, se están convirtiendo en este momento en verdaderos esquemas de comportamiento desde el punto de vista del diseño que debemos seguir. Si para ella, en realidad, y lo ha explicado varias veces, los sistemas estructurales no le decían nada y las formas no le decían, las formas lo único que le decían era lo que querían ser en sus dibujos, en realidad en este momento las formas de los modelos digitales, incluso de los suyos, podrían perfectamente reproducir esquemas absolutamente innovadores. Morphosis, Toyo Ito, tantos han conseguido y están consiguiendo en este momento, con intuiciones lógicamente complejas, el desarrollar estas ideas. Yo creo que lo estamos viendo en esta necesidad, en este caso de Morphosis, de definir superficies autónomas, de envolventes autónomas. En realidad, el espacio interior empieza a ser un espacio continuo, cambiante en función de esas nuevas funciones que se inventarán. Y por lo tanto, la superficie continua parece que es un valor atractivo. Toyo Ito, en la ópera de Taichung, adelantaba un poco ese concepto, esa especie de suelo-pared continua, de estructura continua con el espacio, unívoco, y que verdaderamente el propio Matsuro Sasaki ha desarrollado también. El problema es, en un momento determinado, obtener materiales resistentes para estas condiciones. De hecho, es curioso que una discordancia más bien entre el grupo de diseño y, en este caso, Obearu, mantuvo, precisamente por las diferencias en su software, una
distancia desde el diseño a la producción que ha obligado a construir en hormigón, algo que en principio no era lo deseable, parece ser, por el propio diseñador, pero que al final se ha conformado de una manera muy específica con soluciones, como vemos aquí, proyectadas de hormigón gunitao sobre el diseño previo y el preformado de las armaduras. Pero sí interesa, por lo tanto, el interpretar, como digo, esa concepción posible, ya por último, del criterio de monocasco, es decir, de estructura que por sí misma va a ser resistente. Y en proyectos, como estamos viendo, de última generación, como estas soluciones de MAT con fórmulas complejas, o soluciones como Asíntota, que está replanteando esa teoría de monocasco para edificios de grandes dimensiones, empiezan a transformar la visión nuestra de los cerramientos. Desde luego, lo que vemos y lo que intuimos es una continuidad total de estos cerramientos y una capacidad de sus, digamos, variable de sus propiedades. Algo que también es importante. En el caso de esta solución, por ejemplo, en Georgia, del propio Asíntota, lo que es variable es la estructura de ese vidrio que lleva encapsulados células, células fotovoltaicas, dependiendo de la zona, tiene sistemas de sensores encapsulados en los vidrios y por lo tanto va dando transformaciones de comportamiento térmico y medioambiental en el interior de las edificaciones. O la solución de este puente también de límites elásticos variable en los materiales, conformado de una sola pieza, que evidentemente replantea muchas veces los conceptos de puente, ¿no? en una sola forma. Por lo tanto, yo creo que esa es una nueva visión que vamos a recuperar y que en este momento, desde el punto de vista de la fabricación, nada más que estas formas vistas parten de estructuras de tejido. Es decir, el hecho de poder montar particularidades, propiedades sobre una matriz y por lo tanto definir esas condiciones nuevas a partir de sistemas monofilares de comportamiento de los materiales y de las estructuras, en consecuencia de sus capacidades de activación. Esta es un campo de investigación básico, por ejemplo, en la Academia de Artes de Múnich, que han realizado soluciones de esta naturaleza, consiguiendo superficies continuas, pero nos interesa, por ejemplo, valoraciones como la que ha hecho y la que está haciendo en el campo de investigación de la Universidad de California, Peter Testa, en el que replantea por primera vez un rascacielos de fibra de carbono, y lo plantea con una similitud que algunas veces hemos comentado y hemos comentado con él, estamos en contacto y nos comenta el campo de investigación que estamos llevando nosotros ahora aquí paralelamente, también en la Universidad Politécnica, de su comportamiento de estas estructuras mediante la definición de hilos posibles, de condiciones posibles en las que en esa estructura monofilar de los tejidos pueda reproducirse o puedan dotarse de condiciones específicas a fuego, de particularidades y propiedades específicas térmicas, de sistemas de fluidos, de comportamientos sensibles a viento, de tal manera que estos tejidos puedan abrirse o cerrarse. Este es el caso de la torre de Peter Testa, muy singular, con esa especie de estructura de corredor que activa un sistema contra incendios, al mismo tiempo es un sistema de Brise-Soleil y por lo tanto activa también un sistema estructural, digamos, torsor, que precomprime la estructura de entramado triangular interior. En definitiva, soluciones como esta Mubarak de SOM, pero yo, desde luego, ya simplemente insistiría en esa capacitación nueva de las superficies, por lo tanto, de las superficies en el sentido de la capacidad variable de dotarle de propiedades. En todos los puntos se les van a poder situar distintos comportamientos. Este es el caso de Morphosis, o las soluciones últimas de MAT, que efectivamente sus torres
en este momento han propuesto mecanismos, análisis, algoritmos de análisis de acuerdo con vientos, de los vientos dominantes, los sistemas de calentamiento que produce la torre alrededor. En este aspecto es de reseñar el análisis que hizo precisamente otra vez el profesor Sly para la torre de SACIR, aquí en Madrid, de tal manera que analizaban gradientes de comportamiento, algo que ha avanzado precisamente MAT en estas soluciones, y que de acuerdo con ello plantean, como en esta ciudad de Pyongyang, estructuras plegadas, estructuras de acuerdo a condiciones medioambientales. Fíjense que en realidad ese comportamiento de estas estructuras son superficies que se sobreponen o que cubren otros espacios. No tienen importancia el espacio interior. Aquí es un espacio bastante tradicional el que estamos viendo. Lo que tiene interés es la envolvente. Habría que replantearse si esa envolvente debería también añadirle algún carácter propio de estabilidad, de resistencia, para definir un espacio diferente. Quiero decir con ello, por lo tanto, que esa imagen referente a los diseños de Miyake, en realidad es el valor propio de la arquitectura. De plantearnos el tema de las envolventes de la arquitectura, ya estamos viendo que lo que debemos replantear es la arquitectura de las envolventes. En realidad debemos reconocer, este es el caso que les comentaba antes, un sistema paramétrico y con materiales de cambio de fase en toda la fachada, en un centro comercial de MAT, esta torre, que es variable de acuerdo a los movimientos del viento. Los análisis iniciales en la torre de Sinlin en realidad se han convertido aquí, Sinotel, perdón, se han convertido aquí en una estructura muy diferente, es con una absoluta fachada activa y variable, por lo tanto, una estructura muy distinta. En realidad, la simulación como digo, de la naturaleza nos ha llevado a un proceso claro, es decir, aquellos factores que vemos que mantienen un cierto equilibrio en la producción, que mantienen un cierto equilibrio en nuestras condiciones de confort, que mantienen un cierto equilibrio en las hipótesis de partida de nuestros proyectos, en realidad pretenden en muchos casos simular o reproducir algunos de los equilibrios de la naturaleza. Pero verdaderamente el planteamiento nuevo no solamente es, digamos, reproducir. Como decía antes, tiene que en realidad emular y tiene por lo tanto que establecerse comportamientos continuos. En este caso es curioso ya una propuesta singular en la que la naturaleza de Venice Architecten establece elementos de CO2, de comedores de CO2, parques artificiales, eso habría que replanteárselo, pero verdaderamente lo que sí es significativo es que hasta el Peter Cook, que había replanteado ese Babel que veíamos al comienzo de esta conferencia, realmente de forma artificiosa, vuelve a reproducir ahora, sin embargo, imágenes de naturaleza. Estas son las últimas imágenes de Peter Cook, sus desarrollos sobre naturaleza. Desarrollos de naturaleza que van a introducirse directamente en nuestros sistemas. Este Frisell, una propuesta, una instalación en el MoMA de Nueva York, adelantaba un criterio significativo a los Avatar, las imágenes de Avatar, ¿no? De esas islas flotantes, ¿no? Y esa idea de islas flotantes, de reproducción de naturaleza, que el propio en el Braille Museum, el propio Nouvel introdujo y que ha introducido en la isla de Corea en sus concursos, empieza ahora a invadirnos. El concepto de introducir absolutamente la naturaleza. Esto sí sería bastante, como estos proyectos de Nikkei,
sería bastante sospechoso, ¿no? Es decir, bueno, la fórmula es camuflarnos, ¿no?, de naturaleza. Probablemente no sea el proceso. Sí es verdad que en esas propuestas, o de las mismas de Murdo, esas jardines para Genogen, o las propuestas del Dutch Pavilion en Hanover Exposition, o las de las torres, en realidad son eso, más bien máscaras. Son formulaciones en las que se tapa la realidad de lo que tiene dentro, de la estructura. Y lo que estamos viendo no es esto, ni siquiera en estas nuevas concepciones de jardines paralelos a las construcciones que tenemos. El comportamiento es distinto. El comportamiento probablemente sea artificioso, pero es de una nueva artificialidad, de una artificialidad natural. Es decir, esta especie de enmascaramiento verdaderamente no es significativo. Yo creo que probablemente es en este momento un gran salto hacia adelante. Lo que sí nos tiene que añadir algún valor es la concepción de una nueva visión de lo que es el paisaje, la teoría del paisaje. Verdaderamente el paisaje es diferente. Cuando vemos las imágenes extraordinarias de la ciudad antigua, recordamos una imagen, o tenemos una imagen referida a otros valores. Le damos una categoría distinta a nuestra ciudad. Nuestra ciudad es como una especie de imagen de desecho. Habría que ver esas ciudades de antes. ¿Cuál era la referencia de entonces? Realmente las imágenes en el último Kassel sobre ciudad, que varias fotógrafos desarrollaron, era muy significativa. La propuesta de Babel, imágenes en las que prácticamente solo puntos de luz sobre fondos rojos reconocían a la vista de un pasajero de un avión la ciudad. No es reconocible de otra manera. La ciudad es significativa desde ese punto de vista. La ciudad tiene en este momento un carácter muy singular en algunos aspectos. Esa relación con la naturaleza, como decía, el paisaje. La primera vez que yo llegué a Hong Kong, hace muchos años, en los años 80, me llamó la atención al bajar el Lantau una impresión extraordinaria del paisaje. Grandes murallas de 30 plantas, todas continuas una encima de otra, en los que realmente cada ventana correspondía a una familia para vivir en los New Territory, en realidad tenían una imagen extraordinaria de paisaje. Una especie de plataforma hecha de bambú sobre la ventana, que dividía la ventana en dos partes. Sigue existiendo así ahora, si ustedes van allí y lo ven. Dividía la ventana en dos partes, permitía colgar debajo la ropa con plásticos para que no se mojase, para secar. Y debajo todo lleno de plásticos, de unas estructuras que daban toda la fachada plástica, esas grandes murallas gigantescas de cientos de metros y de muchísima altura, llena de plásticos y llena de ropa tendida. Lo más significativo es que la parte superior de esas plataformas de prácticamente 1 metro por 2 era un jardín donde cultivaban las hortalizas que comían. Así los rascacielos enteros de Hong Kong, de adelante a atrás. Era una conformación del paisaje propio. Y es una conformación también del espacio, que me parece que tiene una idea, esa búsqueda de la naturaleza, como estas especies de similitudes de análisis de estudiantes franceses de generación numérica de formas biológicas, o este acercamiento a otra estructura muy singular en el pabellón británico de lo que es el concepto de naturaleza, ¿no? Esa reproducción absoluta de naturaleza. Por lo tanto, ya por último, simplemente ver que realmente la ciudad está tomando una escala distinta. Todos conocemos el tema de Masdar. El comportamiento de Masdar está dando problemas.
claros, ¿no? Se está reconvirtiendo, estas primeras imágenes han cambiado. Nosotros también en el concurso que hemos ganado en Azucia, en Marrakech, estamos cambiando el concepto de ciudad, del mismo tamaño. Y los problemas nos encontramos, es un cambio muy sustancial también. El concepto, por ejemplo, de densidad y de continuo. Y por otra parte, el comportamiento de toda la ciudad como un continuo, el sistema, por ejemplo, de ventilación continua. O el proceso de Ras al-Khaimah de Kulhas, en el que, bueno, Esnoeta, ya lo hemos comentado algunas veces, y con ellos mismos hace pocos meses les quitaron la mano sobre un tratamiento distinto frente al planteamiento del propio Kulhas. Esnoeta planteaba una visión muy nueva de lo que son las envolventes y el cierre de la ciudad. Una visión en la que la estructura de las superficies son cerámicas variables, estructuras computarizadas que varían abriéndose y cerrándose camaleónicamente como a lo largo del día según de la superficie del calentamiento. Esa transformación, esa emulación de la naturaleza creo que es el camino. Otras situaciones complejas como este arquitecto mexicano que analiza superficies con turbo en fin, productores de electricidad con estructura y tecnología nanotecnológica, en realidad replantean también una visión completamente distinta de la naturaleza de esas superficies. O el propio estudio Formor, que está replanteando toda una condición de superficies productoras de electricidad y al mismo tiempo conformadoras del ambiente interior, permiten mediante sistemas de células definir grandes digamos construcciones, también como si fuesen avatares, en realidad respirantes, ¿no? Sería susceptible de interpretar esta especie de intuiciones o esta especie de caminos de investigación complejos, pero que en este momento la tecnología empieza a permitirnos, como antes hablaba de los encapsulamientos en los vídeos, utilizados en muchas de las propuestas nuevas, que nada más que paso simplemente por la sugerencia que nos dan de nuevas visiones en esos transformadores estructurales. Tim Bieber, en el Spirlen, por último ya, para terminar, el Spirlen Skyscraper, planteaba precisamente una unidad habitacional distinta, como una estructura polimérica, que nos recuerda en muchos casos ese concepto de superficies continuas, de elementos continuos, de suelos y techos, que nos recuerdan en muchos casos el comportamiento de una sociedad en crecimiento, y en ese aspecto es importante también el concepto de esas estructuras, y que por lo tanto en realidad nos van a dar una visión muy diferente de lo que son la concepción total de esas superficies. Me parece que por lo tanto, ya nada más que piensen, y alguna vez lo hemos comentado, hace no tanto, ahora hace casi un año, Ranseros sacaba este material, el XRCC, una fotocopiadora que de un diseño digital saca un procesador, le fotocopia uno y ese procesador actúa, ya es directamente activo. Quiere decirse que esto que es posible es lógicamente introducible a una estructura como cualquiera de nuestros cerramientos. El All Black, el material Super All Black, que no refleja nada, es decir, que coge todo, por lo tanto sería el material de Harry Potter, que nos hace invisibles totalmente, está aquí, es este, y esa es su estructura, curiosamente, de una estructura esférica reconocible. Las estructuras por ejemplo, de Van Berkel, del análisis de superficies activas con esos procesadores en el Changing Room, desde luego permitió establecer una nueva concepción del espacio. Por tanto, yo creo que es lógico que veamos de otra manera distinta, como lo permite hacer estas lentes, o que realmente tengamos una sensibilidad diferente como la que realmente un robot de estas características siente, conoce
y, lógicamente, nos da una dimensión de un mundo completamente distinto. Nada más, gracias. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta específica sobre lo que han expuesto? ¿Pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas... Una pregunta. ¿En qué medida la incorporación sistemática de tecnología, de toda esta tecnología que fue desarrollada en los sectores de la fabricación y el diseño de elementos aeroespaciales, buques, que se ha transferido al sector de la arquitectura, a la que se incorporan ahora la sensorización y la capacidad inteligente de comprender para reaccionar y cambiar, etcétera y tal, lleva aparejadas dos cosas. Una, un cambio en la manera de vivir, evidentemente, y por otro lado, un cambio en la manera de concebir la interacción permanente entre los edificios y las personas, también en su mantenimiento, digamos, en su sostenimiento mutuo para el cambio y la progresión. Cómo va en paralelo, porque está claro que las referentes tecnológicas se han tomado otros sectores. El desarrollo formal también parece que bebe, o sea, son como valenciagas de alta tecnología. Realmente el arte de Sartoria, la sastrería, ¿no? de la comprensión de la naturaleza de los tejidos para convertirlos en envolventes sin arrugas y adaptadas y tal, está también ahí. Es una especie de relectura de un montón de fuentes tecnológicas distintas y tal, pero no estamos haciendo objetos, estamos haciendo elementos que progresan, viven, cambian e interaccionan, ¿no? Sí, yo creo que precisamente está en la misma pregunta la respuesta, es decir, y en el propio proceso que hemos comentado. En los años 60 se estimaba que un rascacielos norteamericano debería tener una vida entre 35 años, 25 y 35. Después ha ido bajando a 25. Estamos en 20 años, en este momento, entre 18 y 20 años, dicen, y realmente el interior ya solo llega a 10 años, las instalaciones a mucho menos. La capacidad de cambio tecnológico es tan elevada que lo primero que se plantea fundamentalmente es la capacidad de cambio tecnológico en lo que nosotros proyectemos y diseñemos. En esa especie de como comentaba, ese diseño de alta costura, en realidad lo que es fundamental es la capacidad de cambiar, la capacidad de transformar, la capacidad de recortar y volver a pegar otra pieza de una tecnología superior. Ese es el principio fundamental. No lo podemos hacer con las soluciones industrializadas. Con las soluciones, evidentemente, digitales, sí que no solo lo vamos a poder hacer, sino que es su objetivo. Por lo tanto, el transformar la tecnología continuamente es una condición básica. Es por eso que antes decía que las condiciones de crecimiento, de transformabilidad, de continuidad son básicas para poder determinar esa misma continuidad a la transformación siguiente. Por lo tanto, el mismo proceso conlleva la respuesta a ese grado. Lo primero que tenemos que tener es una gran capacidad de cambio. Y por lo tanto, el propio concepto de mantenimiento también es cambiable, puesto que el mantenimiento probablemente no será para poner otra pieza, otro componente que ya existía y que actúe en su correcto rendimiento, sino para poner otra pieza que sea compatible con la anterior, pero que mejore las condiciones que se tenían, o más que mejore las condiciones, que tenga otras capacidades funcionales a lo mejor, en función de ese invento funcional que vamos a tener en este próximo futuro o en este futuro ya pasado.